¿Tu ex te exaspera? Tu mente te dice que no hay manera de que puedas aprender algo positivo de él o de ella. ¿Crees que tu ex no te puede enseñar nada bueno porque hace todo a medias y cuando hace algo ni siquiera lo puede hacer bien? Quizá solo pensar en la posibilidad de recibir un mensaje de tu ex, ya solo eso es motivo suficiente para que te descompongas, te incomodes, tu cuerpo manifieste una incomodidad. Si algo de lo que acabo de decirte te choca, entonces quédate a escuchar este episodio completo. Soy Adriana Jiménez, fundadora de Divorcio con Amor, y te quiero invitar a que sigas formando parte de este movimiento para que juntos, juntas, sigamos cambiando el paradigma del divorcio. Bienvenida, bienvenido a un episodio más del podcast Divorcio con Amor. El tema de hoy te va a encantar y te va a hacer que reflexiones. Te invita a que cuestiones simplemente el título. ¿Cómo usar a mi ex para mi propio crecimiento? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué te dice tu cabeza? ¿Qué historia te empieza rápidamente a construir el ego para que tú empieces a dar pataditas como gato panza arriba y digas, no, 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 ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que mi ex, una persona a la que yo juzgo, una persona a la que yo señalo, una persona incluso a la que yo he culpado de que mi matrimonio terminara, a mi infidelidad, a mi infelicidad, perdón, a mi insatisfacción, ¿cómo puede ser que si yo creo y pienso eso de mi ex, voy a poder yo crecer a partir de él o a partir de ella, a partir de espejearme en él o en ella? Me encanta que te puedas dar la oportunidad de reflexionar esta frase, de respirarla incluso, de crear apertura en tu mente, porque así como tú, yo también, cuando en algún momento entendí o vislumbré la posibilidad de que algo, para algo, estaba este señor delante de mí y que la conducta que yo observaba, en los comportamientos que él tenía y que yo miraba, generaban algo en mí. Y entonces yo me ponía a reflexionar sobre este tema, muy reciente, mi divorcio, y no comprendía el poder tan grande que yo le di durante mucho tiempo de poder impactar en mis emociones, impactar en mi paz mental, en mi paz eh, en el día a día. Y me pareció que, por supuesto, que valía la pena estudiar esto, valía la pena comprenderlo, valía la pena detenerme y revisar esta posibilidad, porque si una persona te genera tanto malestar, tanta incomodidad, tanta exasperación, no puede ser alguien que solo pase por tu vida así, sin más, y se vaya. ¿Por qué? Porque tú sigues trabada, porque él continúa con su vida y yo lo veía. Él continuaba con su vida y se movía y hacía y generaba y creaba y subía y bajaba y viajaba. Y yo seguía entripada y yo seguía exasperada con sus conductas, sus comportamientos, sus respuestas o sus reacciones. Y ahí fue cuando yo me di esta apertura mental que hoy te invito a que tengas, a revisar cómo es posible que una persona me pueda generar tantísima emoción. Y ahí me fui dando cuenta, en ese camino, que cada conducta, cada comportamiento, no era lo que generaba en mí ese malestar. Cuando yo identifiqué que en realidad lo que generaba en mí esa incomodidad, esa emoción, era lo que yo veía a través de mis ojos, lo que yo interpretaba, lo que yo asumía a partir de lo que yo observaba, veía a través de mi filtro, a través de mis lentes, a través de mis heridas, a través de mi mochila, a través de mi historia personal, a través de mis creencias, a través de mis carencias. Y ahí fue como, ¡fuf!, como que se abrió un abanico así de posibilidades de decir, wow, entonces no hace falta que yo lo rechace, sino hace falta que yo le dé la bienvenida a esas conductas y me dé cuenta que es que algo de eso que él hace, yo tengo que trabajarlo en mí. Y eso, conforme lo fui aprendiendo, me fui dando cuenta que lo que generaba en mí era transformación, era crecimiento,
era autoindagación, era voltearme a ver, algo que no hice en mi matrimonio, voltearme a ver. Estuve años volcada a verlo a él. Era como si yo hubiera tenido una lupa en mi matrimonio sobre sus conductas, sobre sus palabras, sobre sus modales, sobre su educación, sobre sus movimientos. Claro, y eso es lo que yo traduzco de eso, de esa crisis tan grande que yo vivía o que yo viví, era la falta que me hacía de voltearme a ver a mí. Entonces, claro, como no me volteaba a ver a mí, como ni siquiera me conocía ni tenía el interés de hacerlo, pues claro, mi proyecto máximo era observarlo a él, cambiarlo a él, dirigirlo y controlarlo a él y hacer todo de ese proyecto pulirlo, hacerlo un David, ¿no? Y en realidad, con el tiempo, con mi divorcio, con la crisis que provocó es decir, la crisis, que fue la causa, llevó a mi divorcio, que fue la consecuencia. Y ese proceso me llevó a comprender que, que esta persona de la cual yo me enamoré y con la cual decidí generar un proyecto, crear un proyecto de familia, de vida, eh, continuaría después de mi divorcio siendo parte de mi despertar, siendo parte de esta conciencia que yo he ido haciendo en aumento en mi persona. Esta capacidad de darme cuenta de mis actos, de lo que yo hago y dejo de hacer. Y entonces se volvió un juego. Y te lo digo hoy, después de mucho tiempo de entrenamiento y de trabajo personal. Hoy, por ejemplo, me puedo dar cuenta cuando yo me quedo incómoda después de su presencia o después de su algún comentario, es como de, a ver, si te molestó esto, es porque aquí hay un aprendizaje para ti, Adriana. Entonces, utiliza esta conducta de tu ex para crecer. Y así fue como dejé de señalarlo, como dejé de juzgarlo, como dejé de controlarlo, por supuesto, que eso después de mi divorcio tuvo que ser el paso siguiente, porque evidentemente si viviendo juntos era complejo, viviendo en casas separadas, como de parte de quién voy a seguir controlándolo, ¿verdad? Pero ha sido un camino muy, muy complejo. Hoy te lo cuento muy suavecito porque llevo ya más de 10 años divorciada. Pero ha sido una aventura y unos momentos, sobre todo los primeros 3 años, de mucha montaña rusa de emociones, de no comprender sus reacciones. Pero hoy me doy cuenta claramente que sus reacciones también tenían que ver conmigo. No tenían que ver solo con su propia inmadurez, con su propio proceso, con sus propios temas, sino lo que estaba de mi lado era un despertar, un hazte cargo, Adriana. Deja de cargarle a él tus incomodidades. Deja de hacerlo responsable porque no puedes vivir esta maternidad que tú quieres vivir. Deja de hacerlo responsable de este amor que tú no te estás dando. Deja de cargarle a él la responsabilidad de mirarte, de desearte, de amarte, cuando tú ni siquiera te volteas a ver. Muy duro, es muy duro en ese momento porque es confrontarte a ti misma y darte cuenta que todo esto que tú aprendiste que tenías que hacer para lograr un escalón y el siguiente y el siguiente y el siguiente y que ya con esto, a donde tú llegaras, pues iba a ser pues tu felicidad, ¿no? Conseguir el matrimonio, a tu marido, a tus hijos, a tu casa, a tus estudios, a tu trabajo, todo esto de tener, yo ya lo tenía todo. Y en ese momento de mi crisis mayúscula, en donde sentía un vacío, en donde no era feliz, en donde tampoco él era feliz, en donde no estábamos generando algo hermoso entre nosotros en casa, cuando teníamos todo para ser felices, claro, todo hablando por lo material, pero ninguno de los dos tenía sostenido esta parte del ser, esta parte de conocerse a sí mismo, esta parte de valorarse a cada uno a sí mismo. Entonces, por supuesto que esta crisis nos pegó fuerte a los dos. Y, y bueno, estos 3 años de los cuales yo te vengo hablando, que fueron los tiempos más difíciles, pues era como prueba y error, era como, no, sí será, a ver, prueba y error. Entonces yo probaba y decía, claro, es que me está amenazando. A ver, yo estoy filtrando, a ver, bájale al drama 2 rayas. Te dijo esto y esto, tú lo estás tomando como me está amenazando, me está maltratando, me está humillando, me está porque mi cabeza iba a revoluciones mayúsculas. Entonces era ayudarme a mí misma a detenerme, a comprender
que esto que mi cabeza me estaba diciendo era fruto de mi propio, digamos, de mi propia inconsciencia de vida, o sea, de mi propia estar dormida, de mi victimismo. ¿No? De decir, a ver, me pongo estos lentes desde el victimismo y sigo pensando que me está amenazando, que él no me quiere dar lo que le estoy pidiendo, que no quiere ceder en esto, que no está escuchando todo lo que yo quiero negociar, todo lo que estoy yo dando, mi esfuerzo, mi ta, ta, ta. Me pongo esos lentes de víctima o me pongo los lentes de adulta responsable, capaz de seguir desarrollando mi habilidad de comunicarme, de sostener la incomodidad, de sostener conversaciones incómodas, de sostener esa energía en el ambiente tensa, sin echar a correr, sin herir, sin humillar, sin lastimar al otro. ¿No? Yo recuerdo conversaciones en donde había momentos en que nos teníamos que levantar e irnos porque no podíamos seguir conversando, ya sea porque las emociones invadían el ambiente o porque estábamos ahí, enclochados, resistiéndonos en un punto que ni él ni yo, ni él ni yo. Y era así como, entonces empezaba a lo mejor otra vez los reclamos, claro, porque tú, claro, porque yo, claro, porque la relación, claro, porque yo, mi 100 y tú no, claro, bla, 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 bla. Y entonces terminaba esto en herirnos, en básicamente vomitar cada uno esto que no hemos trabajado o no habíamos trabajado y no llegábamos a nada. Entonces, lo que te quiero decir es que si te sientes identificada, identificado, no te culpes, no te maltrates, no te sabotees a ti mismo. Te quiero transmitir esto porque yo pasé por ahí y es natural que tengas estas conversaciones de pronto, pero si ya estás entrando en conciencia y algo de esto que te estoy compartiendo te mueve, detente y date la oportunidad de no dejarlo pasar, sino de reflexionar y de verificar si tú estás poniéndote los lentes de víctima o te estás poniendo los lentes de un adulto responsable, en donde, por supuesto que lo que no se trata de justificar al otro, se trata de ver qué de lo que estoy yo viendo tiene que ver conmigo y qué no tiene que ver conmigo. Y la mayoría de las veces tiene que ver contigo si te molesta, si te enoja, si te hiere, si te toca. Tiene que ver contigo. Si vas de largo y lo observas y, uy, mira esto, mira el otro, pero a mí no me despeina, no es mío. No, eso no es mi área, eso no es mi tema, eso no lo tengo que trabajar, eso ya lo tengo integrado. Pero si me estoy enfocando en lo mal padre que es, en el qué barbaridad, qué ausente, señor, qué cosas de pronto no les enseña a mis hijas o cómo les habla, qué fuerte volumen utiliza, es que él de pronto no tiene modales así como yo, como cariñosos, como amables, como, a ver, ya te estás metiendo en un lugar donde tiene más que ver contigo, con tus miedos, con tu propia historia de niña que estás proyectando en tus hijos y que estás queriendo que ellos no sientan lo que tú sentiste de niña. Pero a ver, esa no es la historia de tus hijos. Él no es el papá que tú tuviste o no tuviste. Él no tiene que cumplir tus expectativas por estas carencias que tú tienes y que creas que van a tener tus hijas y entonces quieras que él compense. No, 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 no. Pero si tú no te das cuenta, te vas de largo. Te vas de largo y atropellas a quien se te ponga encima, enfrente. Entonces, la invitación de cómo usar la conducta de mi ex, cómo utilizar estas palabras que yo veo, observo en él, estas conductas, estos comportamientos para mi propia transformación, me ha llevado, me ha impulsado, ha sido como un trampolín para mí, para poder moverme pues de un porcentaje altísimo de inconsciencia a un nivel de conciencia mayor, a una capacidad de ser compasiva conmigo misma, la primera, a una capacidad de identificar en cada conversación o en la mayor parte de las conversaciones cada vez con él, de decir, mira, cómo me estoy aquí neceando otra vez porque quiero que se haga como yo quiero, porque tengo miedo. Y esto me pasa siempre. Es decir, creo que no va a dejar de pasar. Lo que pasa es que cada vez que pasa, tengo mayor capacidad o una capacidad de respuesta mucho más rápida en donde yo puedo observarme, darme cuenta de lo que me está diciendo mi mente, sentir lo que mi cuerpo está sintiendo y darme cuenta cómo le estoy contestando, cómo estoy comportándome, qué acción estoy tomando. Y ahí es donde me cacho y digo, ah, ya me di cuenta, Adriana. Otra vez viene esa voz que me está diciendo que él está no siendo el papá que yo quiero para mis hijas, por ejemplo. Y ahí yo sé que tengo un área de oportunidad impresionantemente grande en donde yo pueda revisar, a ver, ¿qué me detiene a mí para poder permitir y confiar en que él ejerza su paternidad
tal y como él puede hacerlo con las herramientas que tiene hoy, con el bagaje que ha adquirido, con el amor que él siente por nuestras hijas. ¿Qué me detiene a mí? El miedo. Ok, bien, ya lo estoy reconociendo. Ok, ¿de qué tienes miedo, Adriana? ¿De que les pase algo? Ok. ¿Y les puede pasar algo cuando están contigo? Sí. Ok. Entonces baja un poco la tensión. Es como, ok, con él les puede pasar algo, pero también conmigo. O sea, es decir, los riesgos no son menores cuando están conmigo y mayores cuando están con él. Eso es una historia que me está diciendo mi mente desde el miedo, ¿no? Desde el ego. ¿Qué otra cosa puedo identificar en este ejemplo? Ah, bueno, pues que además estoy queriendo controlar la manera en la que yo creo desde mi mente, desde mi programación, cómo debe de ser un papá. Ah, ok. ¿Y eso lo puedo revisar? O sea, para saber si eso es verdad o eso es parte de mi propia historia de niña o de dónde viene esto. Ah, bueno, y lo reviso y me doy cuenta cómo incluso soy capaz ya hoy de identificar, de reconocer, de admirar cómo cuando mis hijas van para allá y regresan de estar con su papá, regresan con hábitos distintos, es decir, más sólidos, esta parte de la disciplina, esta parte de saberse capaces de lograr lo que ellas quieran, de esta seguridad, de esta sensación de echarse para adelante, ¿no? Que eso se las da su papá. Y poder reconocer esto y decir hoy, wow, gracias al papá porque está haciendo esta labor y gracias a mí, porque no estoy metiendo mi cucharita donde no me piden ni siquiera consultita, ni me están pidiendo mi opinión, y además no solo eso, yo honestamente conmigo veo que fluyen y cada vez que me meto menos, fluyen más. Eso es muy impresionante. Entonces, ¿de qué manera puedo seguir utilizando a mi ex para mi propio crecimiento? Y esto pudiera sonarte un poco, ¿cómo? ¿Cómo voy a utilizar a una persona? Y en realidad, la invitación es a que puedas utilizar la conducta, el comportamiento de él o de ella a tu favor, en el sentido de que en vez de que te le vayas a la yugular y ya se haga un despapalle, puedas detenerte, respirar, dar un paso atrás, volverte un observador amoroso y darte cuenta que eso que te está incomodando, molestando, ahí puedes crecer. Ahí anótalo en tu libreta porque eso que tú estás viendo es tuyo. Y hay que indagar, y hay que revisar, y hay que abrir la mochila de la historia de la infancia, de nuestro árbol genealógico para ver qué puedo encontrar. Porque además, si te das cuenta, o sea, si lo llegas a hacer y ya te funciona como un hábito, esto de utilizar a Alex para tu propio crecimiento, vas a darte cuenta cómo no es nada nuevo en tu vida. Las mismas conductas, las mismas palabras, modales, experiencias, son las mismas con tu ex. O sea, son los mismos momentos en donde te enclochas, en donde te enganchas, en donde te hierve la sangre. No es como que, uy, mira esta nueva situación, uy, puede haber de pronto, pero en realidad casi todas tienen que ver con tus mismas heridas. No es como que de pronto te salgan más heridas, no. Todos crecemos con heridas de la infancia y entonces es ahí, ¿no? En esas carencias donde nos van tocando y es ahí, son las mismas. Entonces incluso podrías hacer el ejercicio de escribirlas cada vez que tengas estas incomodidades, estos encuentros con tu ex, anotarlos y al final del mes darte cuenta, agrupar y te vas a dar cuenta como todas tienen como, ah, mira, este grupo es de esta herida, este grupo es de esta otra, mira, esto tiene que ver con lo mismo. Y si lo puedes ver, te va a ser mucho más sencillo relacionarte con él, con ella. Y por supuesto que eso no solamente impacta en tu paz mental, en cada área de tu vida, sino que también impacta en el ambiente que generas en casa, en la energía que tus hijos van a percibir cuando tú y él se puedan comunicar, cuando él y tú vayan a una situación particular de la escuela, cuando él y tú hablen por teléfono o se manden un mensaje. Y esto, créeme, o si no me crees, ponlo en práctica y date cuenta de lo que pasa con tus hijos, provoca una sensación de bienestar en ellos, una tranquilidad, digamos que baja ese alerta constante, ¿no? De algo va a pasar aquí, algo puede pasar aquí, algo yo tengo que estar todo el tiempo en modo alerta. Es como baja eso se va apagando. Entonces ellos van sintiendo a sus papás serenos, contenidos, como dos adultos, comprendiendo lo que está pasando, liderando este barco, ¿no? Liderando a la familia.
criándonos desde dos casas distintas, pero con armonía, con respeto, ¿no? De verdad, no sabes lo que va pasando. Ayer justo lo comprobaba yo y me admiro cada vez y me doy cuenta que me dan ganas, más ganas de compartirlo cada vez, porque si yo pude hacerlo, muchas otras familias lo pueden hacer también e ir sembrando mayor conciencia, que es lo que más me interesa para que mis hijas puedan también compartir su mundo con más niños de padres criando desde dos casas distintas, pero en amor. Y ayer hubo una junta en la escuela de mis hijas, donde también va su hermano, que es hijo del papá de mis hijas y su y la mamá del hermano. Y había una junta en donde va a haber un campamento y bueno, pues estábamos todos porque van a ir los tres niños. Em, y yo observaba y me observaba y observaba a la gente, porque además la gente es curiosa y de pronto es como incrédula, ¿no? De decir, ¿cómo? O sea, vienen las dos mamás y el papá y todos los hijos van a ir al campamento y no se están matando y los hijos están aquí y se acercan con la mamá, pero también se acercan con la otra mamá y no hay como de, ay, un bando y el otro bando y, ¿saben? Entonces, me parece que así deberíamos vivir para quienes deciden el camino del divorcio, que es algo saludable, y poder saludar a la otra pareja o a a la otra mamá, y que además me compartieron que el chiquito, el hijo, el hermano de mis hijas, había perdido el diente, entonces pues compartir esa alegría del primer diente con su mamá, con su papá, y yo ahí, y ver a los niños que les es normal, es decir, que no es algo como lo podríamos pensar tú o yo con estos lentes del inconsciente colectivo de decir, Virgen Santa, ¿qué es esto? Las dos mamás del mismo papá y los tres hijos, ¿pero qué es esto? ¿No? Con unas creencias como del siglo pasado, en donde podemos seguir evolucionando y darnos cuenta que el amor se expande y que el amor... para el amor no hay fronteras, para el amor no hay estado civil, para el amor no hay hijos de uno, hijos de otro, para el amor es el amor. Y sentir a los niños involucrados en esto, involucrados me refiero a mis hijas, al hijo del papá de mis hijas, en donde observen esto con naturalidad y ver además cómo el papá se dirige a los tres. Y digo, wow, wow, porque esto nos ha llevado mucho trabajo, muchas lágrimas también, por supuesto, mucho aprendizaje, mucho trabajo interno. Y darnos, o yo darme cuenta de esto, me enorgullece y además me hace bailar el corazón de ver a los niños cómo crecen en amor. Y yo quiero eso para tus hijos. Yo quiero eso, esa conciencia para ti. Y a tu ritmo, no hay prisa. Entonces, mi invitación con este episodio, en este momento es que busques la manera de cómo puedas utilizar a tu ex para tu propia transformación y a la vez saber que esa propia transformación o ese propio crecimiento va a impactar a tu alrededor, ¿no? A tu familia, a tu comunidad. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por seguir el podcast, gracias por compartirlo, gracias por suscribirte al canal de YouTube. De verdad, me llena de emoción saber que escucharme te provoca algo y pueda de pronto sembrar una semilla de conciencia que poco a poco vaya germinando y poco a poco vaya tomando la forma que tome. Perfecta. Te agradecería mucho que sigas compartiendo este episodio, el que resuene más contigo, todos, porque creo que como sociedad es importante que sigamos sembrando conciencia y podamos seguir conteniendo a estos niños que van creciendo en amor, en compasión, en gratitud. Sígueme en mis redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Si estás interesada en que pueda ayudar una plática en la escuela en donde estás trabajando, con muchísimo gusto contacta conmigo, contacta con mi equipo. Y no solo eso, además te quiero decir que estamos trabajando ya en elaborar un próximo taller para ti, que sé que estás en camino de transformación y que estás ávido de tomar conciencia. Te mando un abrazo, deseo que te hayas quedado con muchos elementos para tu propio crecimiento personal y te veo en el próximo episodio de este podcast Divorcio con Amor. Gracias.